so strange. Can't believe we behave just like Adam and Eve, just like liars and thieves. And I found it hard to find a day got left. Muy bien, estamos de vuelta en Psicologiando y como ya les habíamos anticipado, vamos a presentar quienes nos acompañarán y justamente quienes harán la base de la comunicación y la intercomunicación de este programa, que son nuestros panelistas y nuestros invitados. En primer lugar voy a presentar al invitado, que es el padre Gabriel Barba, que es un gusto. ¿Cómo estás, Gabriel? Muchas gracias por haber venido. Párroco de la parroquia de La Cristo Reja. del Perdón de La Reja. De La Reja, y vicario General del Obispado general Merlo del Moreno. Obispado de Merlo Moreno. Muy bien. Muy largo para recordármelo, pero yo ya... Para Gabriel. Gabriel, es un gusto que estés con nosotros y ya muchas veces habíamos invitado, hoy pudiste estar con nosotros y es un gusto porque el tema que de por sí, si no bien no es un tema ni muy religioso, está muy cercano, ¿no?, a lo que es el hecho de la religión. Y seguramente vamos a poder entre todos tratar de trabajar un poquito más el tema de cómo la religión se acerca y hasta qué punto muchas veces uno confunde, ¿no?, o uno se confunde con respecto a qué es culpa y qué es responsabilidad, con respecto a lo que serían los deberes, ¿no? El deber ser sobre el cual uno se basa, ya sea en lo religioso, en lo moral o en lo legal, ¿no? Entonces, está muy bueno justamente y es un gusto poder contar con vos. También a nuestros panelistas, como siempre, le damos la bienvenida a Gabriela, Luciana, a Daniel, a Andrea. Muchas gracias, como siempre, por estar ustedes con nosotros. Y, obviamente, vamos a ver de qué manera trabajamos la culpa, ¿no? Y ya la semana pasada habíamos hablado un poquito, ¿sí? La semana pasada les recordamos, trabajamos Tótem y Tabú, un libro de Freud en el cual se establece un poco lo que es la idea del super yo, cómo se da y cómo también nace en la cultura también a partir de lo que es el rigor de la ley, pero el rigor de la ley que de alguna manera se relaciona con la culpa, porque el no cumplimiento de la norma, el no cumplimiento de la ley, lo primero que ocasiona justamente es esa falta en la cual uno queda ya señalado y con lo cual uno ya tiene que expiar de alguna manera ese mandato sobre el cual que está violando, al cual está faltando, ¿sí? O porque le falta uno o porque le falta otro, pero alguien está faltando cuando uno está justamente faltando a eso que se espera de él. Y también habíamos hablado del malestar de la cultura, que también es un libro donde habíamos justamente hablado de qué manera se establece esta necesidad de la cultura de correr aquello animal que tenemos, aquello que de por sí, si lo haríamos, nos dejaría totalmente inválido frente a la posibilidad de socializarnos, porque en última instancia la cultura lo que integra es esa posibilidad de unión entre los seres humanos como para poder vivir en paz. Y en algún punto seguramente hace falta cierta norma para que eso sea posible, ¿no? Una de las primeras preguntas que ahí habíamos hablado o que ahí se plantean es el tema de la relación entre la culpa y la religión, ¿no? Y ya para justamente romper el hielo, Gabriel, yo creo que vamos a empezar a trabajar eso, ¿sí? ¿De qué manera se relaciona la culpa con la religión? ¿Hizo falta que la religión se impusiera con la culpa para que uno se adhiriera a las normas que la religión establece? Y no hablo solamente de la católica o el cristianismo, sino a nivel mundial y a nivel general y de la historia de la humanidad, ¿no? Cuando me invitaron al programa para tratar este tema de la culpa, me obligaron a pensar. No me puse a leer, que debería haber leído algo, pero cuántas veces nos pasa que tenemos que definir cosas obvias, que las vivimos todos los días y cuando llega el momento de poner en palabras, no es lo mismo lo que pienso a lo que puedo cerrar en palabras, en conceptos, ¿no? Analizar, ¿no? Sí, tal cual. Estamos analizando un poco las etiologías y la génesis sobre la cual se basan nuestras costumbres, tal vez. Y estos días, desde que me recibí la invitación, me obligan a pensar, ¿no? Yo creo que la relación culpa-religión es porque la religión es lo que es la ligación entre el hombre y Dios, ¿no? Es esa instancia intermedia entre el hombre y Dios. Y tiene que ver con la vida del hombre, ¿no?, del ser humano. La culpa forma parte de la vida del hombre, entonces también por eso forma parte de lo religioso. Ahora, es una parte, es un instrumento, la culpa está, a mi entender, está ligada, bueno, con el hacerme cargo de algo que no estuvo bien, ¿no? Por eso que es un concepto que tiene una connotación negativa. Yo no me siento culpable de algo positivo, ¿no? Entonces, por supuesto que
en la vida religiosa el mundo del pecado o hacerme cargo de algo que está mal. Bueno, en ese sentido la culpa, bueno, visto positivamente, bueno, yo me hago cargo de esto, pero para mí la culpa tiene que ser un disparador, es decir, no puede ser un punto final, porque si no yo creo que hay algo que en sí mismo puede ser positivo porque me ayuda a hacerme cargo, a tomar conciencia. Me quedo mirando solamente lo negativo, ¿no? Es como que frente a la muerte me quedo anclado en la sepultura y no soy capaz de salir hacia lo que es la vida, ¿no? Entonces, para mí la culpa y la religión, bueno, hacerme cargo de lo que yo no hice bien o estuvo mal, pero como instrumento, como mediación, como traspasar, ¿no? Yo cuando, por mi vida, tengo mucha relación permanentemente con la gente, ¿no? Y para mí es muy importante saber salir de la culpa, porque si no me termino asfixiando, me termino ahogando y una cosa que puede ser positiva termina siendo una patología. Yo imagino, Gabriel, un momento donde algún deudo llega muy doloroso justamente por la pérdida de un familiar. Y me imagino que en algún punto la otra vez cuando estuvo el padre Fabián y otros evangelistas y demás que hicimos el programa ese de la religión y la psicología, dijimos que en algo los psicólogos y los religiosos nos damos la mano, porque tenemos frente a nosotros, digamos, a una persona doliente y de alguna manera tenemos que tratar de, con nuestras herramientas, ayudarlo a alivianar su dolor, ¿no? Uno de los mayores duelos, obviamente, es el duelo de la pérdida de alguien. Y qué difícil es a veces a esa persona correrla del lugar de aquello que le generó culpa frente a alguien que no se puede ya remediar. O sea, frente a un hecho o a una persona la cual nunca más yo voy a poder conciliarme ni reconciliarme, ¿no? Otro lugar donde suelo estar muy seguido son en los velorios, ¿no? Rezando en un velorio. Y mi percepción es, cuando alguien llora mucho en un velorio, está llorando sus culpas. No solamente la despedida, que por supuesto eso y está bien llorar, ¿no? Es sano. Pero yo siempre creo que hay algo más. O al revés, que me ha pasado hace muy poquito. Acompañé a un señor que estaba muy enfermo, estaba su hija, y en un momento que estábamos los dos juntos con el papá agonizante, estaba la hija, le digo, mira, este es tu momento para no quedarte con deudas, ¿no? Digo, charla con tu viejo todo lo que tengas que charlar, hablar todo lo que tengas que hablar, no te quedes con nada. Y se ve que fue así, el papá murió la semana, y la hija estaba tan tranquila, que no lo estaba así cuando su papá estaba enfermo. Se ve que esa semana fue un buen vínculo y un buen nexo. Se pudo establecer. Para tal cual, para compartir, compartí todo lo que puedas con tu papá y no te guardes nada. Perfecto. Y esa mujer tiene una paz cuando murió su papá. Acá recién me salió y me sorprendo de mí mismo, usar una palabra que no la suelo usar. Dije los deudos. Dije, se suele decir los deudos cuando alguien muere. ¿Por qué deudo? ¿Significa que yo me quedé debiendo algo? Y no será parte de esa culpa, ¿no? Eso de que yo creo que hay algo que no hice, algo que faltó, algo que no dije, algo que me faltó. Bueno, que por suerte en esa semana justamente vos pudiste lograr que esa persona no quedara como un deudo. O sea, saldara su deuda con aquel que se estaba por ir, ¿no? Sí. Y después otra cosa que me parece que tiene que ver con este tema, que es también lo que yo trato de vivir y trato de acompañar con los que me toca así en el camino, de no resolver desde las culpas. Que la culpa sirva para orientar, que sirva para tomar conciencia. Pero yo cuando resuelvo desde las culpas, en general creo que estamos haciendo las cosas mal. Por ponerte un ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces nos piden ayuda? Una de las cosas, bueno, saco algo, pero digo, cuando yo meto la mano en el bolsillo para ayudar a alguien, ¿no? Yo, por ejemplo, me corto la mano antes de un pibe de la calle darle plata, porque estoy convencido que no hay que hacer eso, que hay que ayudarlo de otra manera, porque no es ayudar a eso, porque no sé quién está detrás de ese pibe que a lo mejor lo está explotando. Entonces, muchas veces resolvemos de la culpa, ay, qué lástima que me da, pero no es eso, yo tengo que buscar algo mucho más importante que resolver desde ahí, ¿no? Qué buen concepto que creo que tenemos que remarcar, no resolver desde la culpa, porque pareciera que lo que simplemente hago es sacarme de encima ese peso. Sí. O sea, me saco de mí un chico que le falta algo, tomá, te doy ya con eso supuestamente mi culpa. Cumplí. La pagué. Claro.
no termine siendo un deudor, otra vez, ¿no? El tema de la deuda y la culpa, ¿no? Muy buen concepto. Bueno, estamos trabajando, como ustedes verán, el tema de esto que de por sí nos tiene con muchos ribetes, ¿no? Ya empezamos a trabajar el tema de la culpa y la religión, pero ahora vamos a ir bajando de qué manera en la cotidianeidad la culpa es usada para bien y para mal. ¿Qué pasa con el manipulador y la culpa? ¿Qué pasa cuando uno se siente culpable y no se puede correr de ese lugar? ¿Qué pasa con los culpógenos? Los que permanentemente sienten que son culpables hasta de cualquier cosa que pasó en el mundo o en su vecindario. ¿Qué pasa y por qué a veces hace falta? ¿Por qué a veces me hace falta sentirme culpable? Todo esto y mucho más seguiremos trabajando luego de una muy breve pausa en donde seguiremos psicologiando hoy esto de por mi culpa, por mi gran culpa. No se vayan, ya volvemos. Life seems so cool. Can't believe that I lose. Seems so strange. Can't believe we behave just like Adam and Eve, just like liars and thieves. And I found it hard to find. Y nuestros invitados. En primer lugar voy a presentar al invitado que es el padre Gabriel Barba, que es un gusto. ¿Cómo estás, Gabriel? Muchas gracias por haber venido. Párroco de la parroquia de La Cristo Reja. del Perdón de La Reja. La Reja y vicario. Muy bien, estamos de vuelta en Psicologiando y como ya les habíamos anticipado, vamos a presentar quienes nos acompañarán y justamente quienes harán la base de la comunicación y la intercomunicación de este programa, que son nuestros panelistas, y muy cercano, ¿no?, a lo que es el hecho de la religión. Y seguramente vamos a poder entre todos tratar de trabajar un poquito más el tema este de cómo la religión se acerca y hasta qué punto muchas veces uno confunde, ¿no?, o uno se confunde con respecto a qué es culpa y qué es responsabilidad con respecto a lo que serían los deberes. General del Obispado de Merlo General del Moreno. Obispado de Merlo Moreno. Muy bien. Muy largo para recordármelo, pero yo ya... Para Gabriel. Gabriel, es un gusto que estés con nosotros y ya muchas veces habíamos invitado, hoy pudiste estar con nosotros y es un gusto porque el tema que de por sí, si no bien no es un tema ni muy religioso, ni muy... está